Soy Eduardo Álvarez Tuñón y voy a leer el cuento La música de mi madre del libro El tropiezo del tiempo, editado por Edasa. Todo lo que termina está precedido de una música. En aquellos días mi madre me explicaba el universo y esa fue su respuesta cuando le pregunté por qué se había elegido el timbre para anunciar el fin de la clase. Los alumnos, los otros, formaban una fila en el patio y ya se iban mientras yo, el único, esperaba que ella, que era la maestra de tercer grado, hiciera las planillas, firmara los registros y cerrara los armarios. Confieso que me hubiera gustado salir con mis compañeros. Me entusiasmaba la idea de estar juntos en la calle, correr y gritar, ver quiénes los iban a buscar y comprobar si el mundo de cada uno era como yo lo había imaginado, sin otro elemento que aquello que me evocaban sus apellidos. Le dije a mi madre en tono de reproche que para mí el timbre no significaba la salida, y ella me aclaró que esa música que precede los finales, para algunos suena como una sola nota, prolongada y aguda, que interrumpe lo que están haciendo y los obliga a partir, y para otros como una suerte distinta, suena de una manera secreta y bella para que comprendan que se inicia una lenta despedida. Traté de escuchar esa otra música y me resigné a la aventura triste de recorrer las aulas vacías. Sentí cómo se transforman los lugares cuando parten quienes los habitan, de qué manera el silencio resalta los objetos, y comprendí que había algo de privilegio en contemplar un escenario abandonado, en el que podía oír los ecos y las voces perdidas. Esa pequeña desdicha cotidiana de la espera que me hacía diferente, a su vez me daba poder frente a los otros chicos, porque solo yo conocía la escuela cuando empezaba a oscurecer. No había lugar que me fuera ajeno. Sabía cómo se llegaba al sótano, dónde se guardaba la llave del salón de actos, con los retratos de los próceres de la primera junta y esos cortinados rojos que inspiran el temor de lo solemne. Creo que fue entonces cuando me convertí en narrador, porque para que mis compañeros no me aislaran y quisieran estar conmigo, empecé a describirles cómo era la escuela cuando todos se iban, y a contarles historias que inventaba y en las que a veces participaba como héroe y otras como víctima, pero siempre como único testigo. Trataba de convencerlos de que la calle era algo vulgar, sin secretos, cualquiera podía caminar por ella, y en cambio solo unos pocos elegidos contemplábamos la aventura que se vive en las aulas cuando apenas queda el encierro del perfume y la tiza. Logré que ellos quisieran ser como yo, y en especial que no se dieran cuenta de que yo quería ser como ellos. Había días en los que no se me ocurría nada, y entonces jugaba con el silencio. Una de esas tardes en las que pensaba en vano qué inventar, la realidad vino a salvarme. Estaba sentado en un banco en la secretaría y pude oír que dos maestras hablaban en voz baja del marido de Antonia, la portera. Decían que había caído preso y que lo habían ido a buscar a la mañana muy temprano y que falsificaba cheques. No entendí bien, pero tuve miedo, y me invadió esa angustia que solo se siente en la niñez cuando la desgracia roza lo cercano. Lo había visto apenas 2 o 3 veces, pero intenté recordarlo con precisión, traer al presente su imagen como si hubiera algo en ella que pudiese revelar que estaba destinado a la cárcel. Recordé que era flaco, que caminaba rápido, lo que me hizo pensar que ya desde entonces lo estaban persiguiendo. Recordé también que una vez me regaló un alfajor y ahora tenía la certeza de que lo había robado. Aquella noche casi no pude dormir y al amanecer sentí algo que con los años tantas veces volvería a sentir, el alivio de tener una historia que contar. En el primer recreo empecé mi relato y como no sabía bien qué era falsificar un cheque, dije que lo acusaban de asesinato. Para tornarlo más atrayente imaginé una fuga. Debía vincularlo con mi presencia en la escuela al atardecer e inventé que se escondía en el aula de cuarto grado y que yo podía ver cuando Antonia entraba con la comida, un plato de latas con fideos recalentados.
pan duro y una jarra con agua. Decidí no hablar más para que la historia me durase unos días. Y solo ante una pregunta acerca de dónde dormía, les dije que había un colchón en el suelo, con sábanas grises, y que abajo de la almohada guardaba un revólver y una foto en blanco y negro, ajada. Me di cuenta por las miradas de que, a diferencia de otras veces, había logrado que sintiera aquella angustia que yo mismo había sentido. Esa tarde aprendí para siempre que los pequeños gestos cotidianos de un personaje sirven para revelarnos su desdicha y que la descripción minuciosa de los detalles hace más creíbles aquella historia que jamás hemos vivido. Al día siguiente, la madre de una alumna pidió hablar con la directora. Le preguntó indignada cómo era posible que el colegio fuera refugio de un delincuente y le dijo que ella iba a hacer la denuncia y que no intentaran negarlo porque la nena se lo había contado nada menos que el hijo de una maestra. Y los chicos nunca mienten. Recuerdo todavía la luz temblorosa que dejaba entrever la puerta vidriada de la dirección, las voces de la directora y la mirada de rencor que me dirigió la madre al salir. Tuve miedo y pensé que mi destino tal vez fuera el mismo que el marido de Antonia. Mi madre se había quedado en la dirección y pude escuchar que la directora le hablaba de mí, de lo que había hecho, de los límites que había que ponerle a ese chico. Comprendí que mi madre había asumido mi defensa, porque ahora la oía elevar la voz a mi madre y preguntar con indignación cómo era posible que una alumna como Marcelita, que era la abanderada, no hubiera sabido diferenciar una historia verdadera de un cuento simple en un recreo. Sin dudas había que revisar el sistema de los abanderados y de los escoltas, que no reflejaba la capacidad intelectual de las alumnas. Caminamos de la mano, como todas las tardes, las 3 cuadras que separaban la escuela de nuestra casa. Mi madre estaba silenciosa, más silenciosa que otras veces, y por momentos miraba hacia arriba, como queriendo buscar una respuesta, descubrir una verdad, resolver un enigma que la intrigaba. Yo sentía que todo estaba perdido, que me esperaba el exilio de un nuevo colegio, que nunca más volvería a caminar por esas calles. De pronto mi madre se detuvo y me preguntó, con voz de sorpresa y orgullo, cómo se me había ocurrido una historia. Me miró a los ojos y me dijo que mi imaginación era maravillosa, que yo era único, que iba a llegar muy lejos en la vida con esas ocurrencias y que tenía una duda que solo yo le podría aclarar. ¿De quién era la foto en blanco y negro que guardaba el marido de Antonia debajo de la almohada, al lado del revólver? En ese instante vi que se reconstruía todo mi universo. Me di cuenta que no había sentido la música que anuncia los finales. Me vi de nuevo en el patio. Supe que nunca cambiarían los perfumes de las tardes, que no dejaría de caminar por esas calles, y le respondí, con la certeza de quien anuncia una verdad innegable, que yo mañana le seguiría contando.